Como viste en ese video, estamos estudiando una serie en el libro de Hebreos. And as you saw in the video, we are going through a series in Hebrews. Esta serie se llama Se trata de Jesús. And the series is entitled, It's All About Jesus. Porque como has visto en lo que hemos estudiado, todo el libro de Hebreos trata literalmente de Jesús de una manera o de otra. As you have seen in what we've studied up till today, it's all about Jesus in the book of Hebrews in one way or another. Y mientras estaba estudiando la porción de versículos de hoy, me di cuenta que como seres humanos nos gusta hacer muchas comparaciones. And as I was studying the verses for today, I realized as humans, we like to compare everything. Por ejemplo, en la vida cuando te comparas con otros, ¿no? In life, when you compare yourself to others, Y yo quisiera ser más alto, yo quisiera ser más chaparrito, yo quisiera esa planta más grande, ¿no? oh, I wish I was taller, or I wish I was shorter. I'd want that bigger plant. Comparamos cuando estamos ahí en el celular y nos salen los 20,000 anuncios de Temu y dices, este está más barato en Temu que en Shein o que en Amazon. And we start comparing when we're scrolling through social media and we start seeing these Temu announcements and you start comparing products. ¿Sí han usado Temu o no? Digan la Have you verdad. all used Temu? A ver, levanten la mano los que sí han pedido algo en Let's Temu. raise your hand if you've ordered something No from tiene de Temu. malo, pues es compra en línea, yo pido un montón en Mercado Libre. And there's nothing wrong because it's just online purchases. Todos los días me llega algo. I get daily packages from my orders. También es común comparar, por ejemplo, a deportistas, ¿no? LeBron o Jordan. And it's like comparing athletes, right? LeBron James and Michael Jordan. Para mí no tiene sentido. Obviamente Jordan es el mejor de todos los tiempos. And it doesn't make sense to me because obviously Michael Jordan is the best. Por ejemplo, comparar la Coca o la Pepsi. It's like comparing Coca-Cola and Pepsi. Nada más, ahí ya está. Ni siquiera voy a preguntar porque no quiero hacer aquí un problema, ¿verdad? We won't ask what you prefer because we don't want to cause any problems here. Resulta que el de un lado tuyo le gusta más la Pepsi que la Coca, ya vas a estar enemistado con él todo lo que resta del servicio. Because if your neighbor prefers Pepsi or over Coke than you, then we are going to have some problems during Y no se service. diga del siguiente, ¿verdad? Esto, no. We No, won't talk ¿por about qué? the next one. América o Chivas. Soccer team, America Son o Chivas. equipos de fútbol mexicano para los que no entienden porque no son de México. And for those that don't know, these are two football teams of Mexico, soccer teams of Y Mexico. bueno, una para que entiendan la mayoría, comparar los chistes del pastor Tony contra los chistes del pastor Manuel. Or it's comparing Pastor Tony's jokes with Pastor Manuel's jokes. ¿Cuál es más malo? Es lo que comparan ahí, ¿no? Which one is the worst is what we'll compare A ver, vamos a there. probar con esta, a ver si gano. Let's test with the next joke. Let's see if I can win. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? What is the oldest animal in the world? El panda, porque está en blanco y negro. And it would be the panda because he is in black and white. No sé. Bien, entonces, si estás tomando nota, el título del estudio de hoy es precisamente Compara y elige. And if you're taking notes this morning, the title of our sermon today is Compare and Choose. Una vez más, el sermón de hoy se titula Compara y elige y vamos a estar estudiando Hebreos 9 del 12 al 28. Again, compare and choose, and we will be reading Hebrews 9, verses 12 to 28. Hebreos 9 del 12 al 28. Hebrews chapter 9, verses 12 to 28. Y conforme estudiamos estos versículos, nos vamos a encontrar con tres contrastes entre el viejo y el nuevo pacto. And as we go through our verses today, we are going to find three contrasts between the old and the new covenant. Tres contrastes entre el viejo y el nuevo pacto. We will find three contrasts between the old and new covenant. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 12 solamente. And we're going to begin reading verse 12. Así que si tienes tu Biblia, sácala o tu tablet o tu teléfono, lo que tengas, para leer el versículo 12. So if you have your Bibles, tablets, or phones, open those out or get those out and open up to Hebrews chapter 9, verse 12. Vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. And we will be reading out of the New Living Translation. ¿Estás listo? Are we ready? Dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever.
Ahora, este es como un resumen, esa frase es como un resumen de toda la prédica si logras entenderla. And this verse right here is a summary of the sermon today if you are able to understand this matter. Pero este versículo vamos a desmenuzarlo para poder entenderlo más fácil. But we're going to take this verse and we're going to break it down so we can understand it a bit easier. Recuerda que el autor de Hebreos estaba, aunque no sabemos realmente quién fue, exactamente quién fue, no sabemos. And remember that we aren't quite sure who the author of Hebrews is. Otros libros de la Biblia se llaman como con el nombre del autor, Many other books in the Bible have the same name as the author, pero otros libros se llaman con el nombre de a quién está dirigida. and other books are named to who they're directed to, Y este es el caso de Hebreos. Sabemos que está dirigida a los hebreos. and that is the case with the book of Hebrews. It is directed to the Hebrews. Y sea quien sea que lo escribió, ya sea Pablo o Apolos o cualquier otro, And whoever wrote it, whether it was Paul or whomever, él está tratando de explicarnos que Jesús es el Mesías. and he's trying to explain here that Jesus is the Messiah. Ahora vamos a leer los versículos del 13 al 15 para comenzar a desmenuzar este tema de hoy. So let's continue reading verses 13 to 15 so we can break down our subject today. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofrece a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Under the old system, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. Just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from the sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as the perfect sacrifice for our sins. That is why he is the one who mediates a new covenant between God and the people, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant. Comienza diciendo que bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros era útil. And it begins saying that under the old system, the blood of the goats and bulls were used. Y esto es muy interesante. De hecho, el título que le quería dar a hoy era el siguiente. And this is very interesting to me because I was going to title the sermon today, Sangre, muerte y sacrificio. Blood, Sacrifice, and Death. Pero iba a sonar como un disco de heavy metal más que una predicación de domingo y por eso le cambié el título. But it would sound like the title of a heavy rock album, so I changed the title. Y la imagen hubiera sido así como, no sé, sangre, muerte y sacrificio. Era como, no, estaba muy difícil. And the picture we would have used would have been blood, death, and sacrifice, and that wouldn't have been pretty. Pero esto que dice aquí del sacrificio de los toros y la sangre de las cabras, era eso, sangre, muerte y sacrificio. But what we read here about the death of the goats and the bulls and the blood was exactly that, blood, Eso- death, and sacrifice. Sí funcionaba porque por cientos de años cubrió los pecados del pueblo de Israel. And back then, it worked for a certain amount of time because it did cover the sins of Israel. Pero luego dice el verso 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo. But verse 14 says, just think how much more the blood of Christ. O sea, este nuevo sistema que Cristo estableció So it's saying that the new system that Christ set up, está basado en la sangre de Cristo y es mucho mejor. it is based on Christ's blood, which is much better. O sea, si la sangre de las cabras tenía poder, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Es lo que está diciendo el autor. So what the author is saying here, if the blood of the goats had power, how much more power will the blood of Christ have? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?
So what does that have to do with us? Pues está en el versículo 15. We find that in verse 15. Dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. And again, we find that in verse 15. That is why he is the one who mediates a new covenant between God and the people, so that all who are called can receive eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant. Ese pacto o trato o contrato, podríamos llamarlo, antiguo, So that old contract, pact, or agreement se venció. is expired. O sea, ya se acabó la fecha en la que se usaba. Meaning that the date that it was used is long over. Y ese contrato o pacto era solamente para el pueblo judío. And that pact or covenant was just for the Jewish people. Pero dice aquí que ahora Cristo murió para librarnos a todos del pecado en el que estábamos. But now we are reading here that Christ died to cover the sins that we were living in. Esto sucede solamente por su sangre. Mira lo que dice primera de Juan 1:7. And this happens only by his blood. Let's read what 1 John verse 7 says. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us all from sin. Esto nos lleva al primer contraste entre el viejo y el nuevo pacto. And this brings us to our first contrast between the old and the new covenant. Contraste número 1, la sangre de animales posponía el castigo, la sangre de Cristo ofrece perdón definitivo. Contrast number 1, the blood of animals postponed punishment, the blood of Christ offers final forgiveness. Tal vez si es mucho puedes tomarle una foto. And it might be a little long, so you can just snap a picture of the Cuando number daba 1. clases en la universidad me caía bien gordo que los alumnos tomaran foto de lo que yo tardaba 3 horas en escribir el pizarrón. And when I was a university teacher, I really just liked when students would just snap a picture of what took 3 hours to write on the board. Pero aquí sí se vale y ya maduré y lo pueden hacer, no pasa nada. But I've matured, and that is valid now, so you can take a picture. Entonces, la sangre de animales posponía el castigo, pero la sangre de Cristo ofrece perdón definitivo. So the blood of animals postponed punishment, but the blood of Christ offers final forgiveness. Todos nosotros tenemos en nuestro teléfono una alarma. All of us on our phones, we have alarms. Y si eres de los que necesita la alarma para despertarse en las mañanas, conoces esto de posponer. And if you need an alarm to wake up in the morning, you know what it means to postpone. No sé si le pase a todos, pero cuando suena la alarma tú tienes dos opciones. Te levantas o le picas ahí. No sé quién inventó ese botón porque no sirve de nada. Snooze, o ¿cómo se dice? Snooze. Posponer, ¿verdad? Después. So I don't know if this happens to many of you, but when the alarm goes off in the morning, you have two choices. You get up or you hit the snooze button. Dice snooze y yo creo que en español significa 5 minutos más. It says snooze, but I think in Spanish it's 5 more minutes. Pero eso es posponer. But that's what it is to postpone. Ok, todavía no, vamos a dejarlo para después. Pero ese después vuelve a llegar y tienes que posponer y posponer y posponer hasta que ya se te hizo tarde. And so that's exactly what it means, meaning you'll postpone for 5 more minutes, but it's going to come again and again and again. Y una vez que tú te levantas y ya estás despierto, entonces ese botón de posponer ya no es necesario. So once you get up for the day, that postpone button is no longer needed. Yo tengo una alarma, no sé cómo la puse, que todavía después de 2 horas me pregunta así de que, ¿estás realmente despierto? Porque como que me conoce. And I have an alarm. I don't know how it was set up, but it will ask every 2 hours if I'm awake. Somehow it knows me too well. Entonces el viejo pacto eso hacía, posponía, snooze, el castigo, ¿no? Como se diga. So the old covenant did exactly that. It postponed or snoozed that punishment. Pero el nuevo pacto, que es en el que estamos, es final y es definitivo. Ya no hay necesidad de hacer nada más. But in the new covenant that we are in now, that is final. There's no need to do any more. Ahora, el asunto es que nosotros no podemos usar el viejo pacto porque era para los judíos y se acabó hace 2000 años.
And now for us, we can't live under the old covenant because that is expired and it was for the Jewish people. Si quisieras tú usar el viejo pacto, tendrías que pues hacer un tabernáculo, nombrar un sumo sacerdote y sacrificar animales ahí. So if you wanted to use the old covenant nowadays, you would have to build a tabernacle and have a high priest there. Y aún así no serviría de nada porque ese pacto ya se acabó hace 2000 años. And it still wouldn't mean anything because that covenant expired or was obsolete 2,000 years ago. Entonces, si tú estás viviendo en esta época, que yo creo que sí, pues aquí estamos todos. So because we're living it today in this age, A ver, levante la mano los que están viviendo en esta época. are we all living in this day and age? Esto es solo para comprobar que hay algunos de ustedes que no van a levantar la mano, digamos lo que digamos. Bien. So some of you might not raise your hand no matter what we say. Hoy mismo, o tú recibes la gracia de Jesús o vas a estar viviendo en espera del castigo de Dios sobre tu vida a causa de tu pecado. So today you can receive God's grace or you can wait for the time of your sins. No hay más opciones. There's no more options. Por eso este nuevo pacto es buenísimo porque es para todos y es literalmente solo por gracia, pero tienes que aceptarlo. And that is why this new covenant is so great because it's for everyone and all you have to do is accept it. Pero malamente los humanos inventamos un tercer pacto que es falso. But many human beings, they like to invent a third pact that is not Que true, no viene en la Biblia, that is not in the Bible, pero que es una copia barata de lo que Dios diseñó. and it is a cheap copy of what God designed. Y llamamos a ese tercer pacto mi religión. And we call this third covenant or pact my religion. Un conjunto de reglas humanas que pensamos que nos puede purificar delante de Dios. And we build up these beliefs and rules that think that we can come in front of God. Y pensamos, ay, es que si tú te vistes de traje para enseñar la palabra, eso hace que glorifiques más a Dios. For example, saying that if you dress in a suit to preach the word, that is going to please God. O costumbres humanas como usar un velo todavía las mujeres, ¿no? Or human customs like women wearing veils. Estaría más de acuerdo en que usáramos una peluca todos. I would be okay with all of us wearing a wig. O estas costumbres de hablar de cierta manera. Te dio mucha risa eso. ¿Me imaginaste con qué? ¿Con chinos o por qué te dio tanta risa? Así como. Did you guys imagine me with the curly haired wig here on my head? O cuando agarramos esta costumbre de que cuando vamos a orar nos cambia la voz así más potente para que el Espíritu Santo se. No, pues relax, eso no hace nada. Or these other customs of speaking a certain way when we're praying, just using a louder, strong voice, and that doesn't change anything. Ahora, yo puedo platicarte de costumbres humanas porque estoy en las iglesias desde 1992. And I can talk a lot about these human customs because I've been in church since 1992. Y ya un poquito más grande, yo tocaba la batería y una vez nos invitaron a ir a una iglesia, a ver si me encuentras ahí. And when I was younger, I used to play the drums in our church. Y nos dieron una lista de cómo no deberíamos ir vestidos. ¿Ya supiste? And we were invited to go play at another church, and they gave us a long list of rules of how we had to be dressed. Yo soy el de chamarra negra con naranja, And I'm there in the front with the black and orange jacket. sin barba y con cabello. I had no beard, and I had some hair. Y cuando íbamos a ir a esa iglesia y nos dieron la descripción de cómo no deben venir vestidos a esta iglesia, haz de cuenta que me estaban describiendo. And when we got that list of how we were supposed to be not dressed to go to that church, you can imagine they were describing me. Nos dijeron, no pueden traer tenis, They said, you can't wear tennis shoes. no pueden traer pantalones rotos, You can't wear ripped jeans. no pueden andar greñudos. And you can't have shaggy hair. Bueno, ahí sí tenía sentido, no, ahora ya no. I had shaggy hair there, but not today. Y entonces de esas épocas yo caí en el otro extremo de los que usan traje. So back then, I fell into that other extreme of compared to those who wear a suit. Y sin decirlo, yo pensaba, lo correcto es no usar traje, vestirse normal, pensaba yo. So back then, I thought what would be normal is dressing normal and not a suit, is what I thought. Y cuando yo veía a otro cristiano que traía traje, yo lo criticaba porque era yo el religioso pensando que él era el religioso.
So when I would see another Christian wearing a suit, I would judge them, and I was thinking they were being religious for wearing a suit, but in reality, I was the religious one. Es una cosa extraña que sucede en el ser humano. Siempre tendemos a lo religioso, And this is something that we do as humans, is we always judge the religious. a pensar, esta forma de hacer las cosas es la mejor. Y curiosamente es la que yo uso, ¿verdad? Siempre. And it's a way of saying the way I do things is the correct way to do them. Entonces, cuando nosotros asociamos cualquier cosa natural con decir, eso te acerca más a Dios, es un tercer pacto falso y barato. So when we begin thinking that a certain thing is going to get us closer to God, that is the third pact that we make up that is false. Que no es necesario porque el segundo pacto es mejor y es más que suficiente. So it's not, and none of that is necessary because that second covenant is all that we need. Pero siento que ese pacto de Jesús, de darnos gracia, parece tan sencillo que a fuerza queremos ponerle a la gente cargas para que se gane en ese pacto cuando no funciona así. And what I believe is that that second covenant by grace is so easy that we want to add these rules to get closer to God. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ven solamente y ríndete y te voy a dar el reino de los cielos. And all Jesus says, come to me and surrender, and I will give you the kingdom of heaven. Y nuestro lado religioso dice, pero ¿por qué aquel? O sea, va llegando y ya le van a tocar bendiciones que yo batallé mucho para obtener. No, tiene que hacer algo. And so that religiousness part of us wants to judge, but why would they get that grace if they're just arriving to church? They have to do something in return. Por eso luego andaban circuncidados. Decían, no, pues a mí me circuncidaron, circuncídenlos a ellos también, ¿verdad? So we see that with the circumcision of we're circumcised, they have to be circumcised as well. Hubo una época aquí en la iglesia que no había aire acondicionado, por ejemplo. There was a time here, for example, in the church where there was no AC. Y si tú sufriste y luego llega alguien nuevo ahora y llega y solo le toca el aire, a lo mejor inventarías una regla de decir, no, que los nuevos primero estén en un salón sin aire y luego ya que pasen acá, ¿verdad? Eso es la religión. So if you were within the church when there was no AC, and now you see newcomers coming to the church and they get to enjoy AC, they might be thinking, no, they need to be in a separate room with no AC so they can suffer too. Pero todo eso ya no es necesario porque el segundo pacto es mejor. But none of that, again, is necessary because that second pact is better. Entonces, si tú estás viviendo todavía fuera, o sea, si tú todavía no eres cristiano, no has nacido de nuevo, necesitas aceptar este segundo pacto porque es lo mejor que te ha pasado en la vida. So if you are not a Christian yet and have not been born again, all you have to do is accept the second covenant. Pero si tú ya eres cristiano, has nacido de nuevo, tienes que cuidarte mucho de no quererte brincar a ese tercer pacto de costumbres y religiosidad. But if you are already a born again Christian, you don't have to jump to the religiousness part of that. Usualmente, mientras más tiempo de cristiano tengas, más peligras de hacerte religioso. So the longer longer you are a Christian, the more in danger you are of becoming so religious. Ahora vamos a continuar leyendo Hebreos 9 del 16 al 23 para seguir aprendiendo. So let's continue reading Hebrews 9 verses 16 to 23. Y es un poco largo, pero está bien porque algunos solo leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia, así que hay que aprovechar y hacerlos leer un montón. And it's a bit of reading, but it's good because some of us only read our Bibles when we come to church on Sundays. So we're going to read 16 to 23. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras vive el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales.
Now, when someone leaves a will, it is necessary to prove that the person who made it is dead. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it is still alive, the will cannot be put into effect. That is why even the first covenant was put into effect with the blood of an animal. For after Moses had read each of God's commandments to all the people, he took the blood of calves and goats along with water and sprinkled both the book of God's law and all the people using a hyssop branch and scarlet wool. Then he said, "This blood confirms the covenant God has made with you." And in that same way, he sprinkled the blood on the tabernacle and on everything used for worship. In fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there was no forgiveness. That is why the tabernacle and everything in it, which were copies of the things in heaven, had to be purified by the blood of animals. But the real things in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. Ok, entonces aquí está usando la palabra testamento para el pacto o alianza, ¿no? And so here it is using the word testament for the covenant or alliance. También puede ser un contrato, un acuerdo, todos esos son sinónimos. It could also be using the word, synonymous words, contract or a pact. Pero aún hasta hoy un testamento solo entra en vigencia cuando la persona muere. And here it is talking about a will that only goes into effect when a person dies. Y nos dice que el Antiguo Testamento, por eso así se llama el Antiguo Testamento, entró en vigor con la muerte de los animales. And here it's saying that in the Old Testament, that old covenant came to be with the blood of the animals. Cuando te preguntes por qué se llama Nuevo y Viejo Testamento, es por esta razón, precisamente. ¿Cómo? Cuando te preguntes o no sepas por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento, es por esto. So when you ask yourself why we have the Old and the New Testament is because of this reason right here, which is old practices. Y explica un poquito de cómo era ahí con Moisés, ¿no? De que había que rociar la sangre y eso. And again, it talks a little bit of how it was in that time with Moses and the rituals of sprinkling the blood. Pero lo verdaderamente interesante está al final del versículo 23. But what's really interesting is at the end of verse 23. Dice la segunda parte, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. And we read this at the end of verse 23, but the real things in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. Ok, la sangre de animales era para el sacrificio, pero dice que necesitaba un sacrificio superior a esa sangre. ¿Me explico? So it's saying that the blood of the animals was for the sacrifice, but it's saying here we needed something far better than that sacrifice. Y aquí hay un problema, porque los ángeles, que yo sepa, no tienen sangre. And here we come with a problem because angels don't have any blood. Son seres espirituales. They're spiritual beings. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tenían sangre porque es Dios. God, the Son, and the Holy Spirit didn't have blood because it was God. Y entonces si buscas quién más en esta tierra tiene sangre además de los animales, And so if you start thinking, who else on this planet Earth has blood other than animals? la única sangre superior a los animales era la tuya, The la mía. only sacrifice far better than the blood of the animals was our blood, your blood. O sea que las cosas verdaderas del cielo solo podían ser purificadas con tu sangre. So what it's saying is that the things in heaven could only be purified by your blood. Por eso era buen título, sangre, muerte y así, no, pero no. That's why the blood sacrifice and death was a good title for this. O sea que el sacrificio que se requería para limpiar tu maldad eras tú mismo. So what it's saying is that the blood or the sacrifice for our own sins was our own selves. Romanos 6:23 lo dice de esta manera. Romans 6:23 says it this way. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. O sea, tú tenías que morir. For the wages of sin is death, meaning your death. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Not because God is a bad God, but because he's a just God. Entonces, como Dios es justo, venía, examinaba al pueblo, veía su pecado y decía, estos merecen morir.
So God came and saw the sins of the people and said they deserve death. Pero como Dios es amor, también decía, bueno, vamos a matar esta cabra en lugar de ellos para atrasar o posponer el juicio justo que hay sobre ellos. But because God is love, he took the blood of these animals as a sacrifice to postpone or delay that punishment. Y cuando Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz, tomó tu lugar. And so when Jesus came and took your place on that cross, Y se sacrificó él mismo derramando su sangre. he sacrificed himself with his blood. Por eso es que la sangre de Jesús es tan importante. And that is why the blood of Jesus is so important. Y aquí hay una situación que puede ser malentendida. And here is a situation that could be misinterpreted. Jesús murió para que tú no tengas muerte eterna. Jesus died so you won't have eternal death. Pero Jesús murió para que en esta tierra tú mueras a tu carne. But Jesus' death came so that we would die to our flesh. Y el asunto es que en algunos lugares enseñan que el cristianismo es color de rosa y que todos tus problemas se van a resolver y vas a vivir en pura bendición. And some places teach Christianity as being rosy and full of blessings, and you're going to live a great life. Y eso es como una verdad a medias, ¿no? Como los que venden casas y nomás ponen la foto de lo que está bonito. And that is a partial truth. It's like when a realtor only posts pictures of a nice home. Pero también el cristianismo es un llamado a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos para obtener esas bendiciones. But Christianity is also dying to ourselves, to our flesh, to obtain God's blessings. O sea, sí es mucho mejor, pero también te va a costar tus deseos humanos y carnales. And of course, it is much better, but we have to die to our fleshly desires and sin. Esto nos lleva al contraste número 2 entre el viejo y el nuevo pacto. And this brings us to our contrast number 2 between the old and new covenant. Número 2, requería la muerte constante de animales y este demanda la muerte constante de, y le iba a poner un animal, pero le puse de mi carnalidad. Contrast number 2 between the old and new covenant, it required the constant death of animals. The new covenant demands the constant death of our flesh. Entonces, el antiguo requería la muerte constante de animales y el nuevo solamente demanda la muerte constante de mi carnalidad, de un animal. So again, the old covenant required the constant death and sacrifice of the animals, where the new covenant demands the constant death of our own fleshly desires. En otras palabras, aunque ya no tenemos que estar sacrificando animales, gracias a Dios, And meaning we don't have to constantly sacrifice animals. tenemos que estar sacrificándonos nosotros mismos, nuestros deseos, todo el tiempo. We do have to die to our desire and our fleshly thoughts every day. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, In 1941, during Second World War, los alemanes tenían, los nazis, tenían un campo de concentración en un lugar llamado Auschwitz. the Nazis had a concentration camp in Germany called Auschwitz, Y era un lugar terrible, ¿no? and it was a terrible place. Y los nazis tenían una regla brutal, que si alguien se escapaba como represalia, iban a escoger a 10 para hacerlos morir de hambre. And the Nazis had a brutal rule that if anyone escaped the camp, they would starve the others to death. Y ese día un prisionero se había escapado. And this one day, one of the prisoners at the camp escaped. Así que sacaron la lista de nombres y comenzaron a nombrarlos para escoger a 10 que iban a morir de hambre a causa de ese que se escapó. So they took out a list of names where they randomly would select 10 prisoners in the camp to starve to death. Y uno de los elegidos fue Franciszek Jagowiński. Ay, no sé, es polaco. And so one of the names that was chosen that day was, ¿cómo? Franciszek Gawanaskik. Francisco González, We'll call him Francisco Gonzalez. en mexicano. We'll say he was Mexican. Él era un soldado polaco que cuando perdieron contra los nazis, pues lo agarraron y lo llevaron ahí. And he was actually a Polish soldier who was detained and brought to the camp.
Y cuando mencionaron su nombre, él soltó un alarido y dijo, ay, mi esposa, mis hijos. So when his name was selected randomly from that list to starve to death, he shouted, "My wife, my children." Y otro prisionero que estaba contemplando todo esto dijo, hey, yo soy cristiano, yo quiero morir en lugar de ese hombre, yo no tengo esposa ni hijos. And another prisoner that was there and witnessed this said, "Hey, I'm a Christian and I don't have any wife or children." Así que este hombre, un sacerdote, Maximiliano Kolbe, se ofreció a morir en el lugar de ese hombre. So this priest, Maximilian Kolbe, took his place to die. Entonces los dejaron sin comer, duró 2 semanas sin comer. And so they were starved to death for 2 weeks without eating. Mientras tanto, este hombre se la pasaba animando a los otros presos, orando y cantando hasta que fue ejecutado. And as they starved to death, Kolbe here spent his last days encouraging the others and with prayer and song. Y hasta hoy este hombre es recordado como un ejemplo de amor y sacrificio por otros. And as up until today, he's still known as a man with love and sacrifice for others. Francisco González, llamémoslo así, vivió hasta los 93 años. And we're going to call him Francisco Gonzalez. He lived until he was 93 years old. Y ahí lo vemos con su esposa, por la cual en ese momento exclamó por mi esposa. And we see him here with his wife. When his name was chosen, he cried out for his wife. A eso nos referimos con sacrificio. And this is what we refer to with sacrifice. Ahora, lo más probable es que tú no tengas que morir en el lugar de otra persona. So nowadays, we can't say you would die in the place of another person. Pero cada día hay sacrificios a tu carnalidad que necesitas hacer. But every day there are sacrifices to your flesh that you need to make. Jesús lo dijo cuando les dijo a sus discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. Y la cruz era una señal de muerte. And we see it when Jesus told his disciples to carry up their cross, and that cross was death. Para nosotros tal vez es sacrificarnos a levantarnos un poco más temprano para alcanzar a orar. And for us, it might look like waking up just a little bit earlier so we can have some time for prayer. Tal vez es no pelear con alguien en la fila que se metió cuando estabas ahí esperando. Or maybe it's not fighting with someone who cuts the line when you were in line for something. Tal vez tienes que esforzarte en el poder de Dios para dejar un vicio o un pecado. Or maybe you have to leave some sort of addiction or something in your life. A lo mejor es darle el último traguito de coca a tu esposa que estabas guardando así para el final y ella te dice, ¿me das? Y ya dices, oh. Or maybe it might look like giving up that last drink of Coca-Cola to your wife when you were looking forward to it. That's a sacrifice. Es un sacrificio pequeño, pero con algo se empieza. Bueno, ese es un gran sacrificio. It's a small sacrifice, but it could also be a big sacrifice. Entonces, una vez más, tenemos que morir a esos deseos carnales que están adentro de nosotros para poder avanzar en este nuevo pacto. So again, we have to die to those fleshly or carnal desires so we can take up this new covenant. Finalmente, vamos a leer los versículos del 24 al 28. And we're going to finish up reading verses 24 to 28. 24 al 28 dice, pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Verses 24 to 28. For Christ did not enter into a holy place made with human hands, which was only a copy of the true one in heaven. He entered into heaven itself to appear now before God on our behalf. And he did not enter heaven to offer himself again and again, like the high priest here on earth, who enters the most holy place year after year with the blood of an animal.
If that had been necessary, Christ would have had to die again and again, ever since the world began. But now, once for all time, he has prepared at the end of the age to remove sin by his own death and sacrifice. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ has offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Aquí la explicación como que se empalma una vez más para decirnos lo mismo. Cristo murió por nosotros una sola vez para darnos perdón y para siempre, ¿no? So here we kind of see it repeated again to summarize that Christ died for our sins. Pero al final, en el versículo 28, nos dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. And it finalizes in verse 28 saying that Christ will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Entonces una parte de la explicación se empalma y luego nos agrega que esperamos a Cristo y su venida, su segunda venida. So we see that explanation repeated again and saying that Christ will come again. Esto nos lleva al tercer contraste entre el viejo y el nuevo pacto. And this brings us to our third contrast between the old and new covenant. Número 3, el antiguo o viejo quedó en el pasado, está mirando hacia atrás. El nuevo está totalmente enfocado en el futuro, en que Cristo vendrá. Contrast number 3, the old covenant belongs to the past, and the new covenant is entirely focused on the future. Fíjate, bueno, una vez más, el antiguo o el viejo pacto quedó en el pasado, el nuevo está totalmente enfocado en el futuro. And once again, the old covenant belongs to the past, and the new covenant is entirely focused on the future. Mira, primera de Pedro 1, 3 y 4. And let's read what 1 Peter 3:4 says. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. So 1 Peter 1:3 verses 3 to 4. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation, and we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. O sea, el pasado estuvo bien. So saying that the past was good, En la vida tuvimos relojes con calculadora, ¿no? ¿Tuviste uno de esos? it's like saying in the past we had a watch with a calculator. Vimos fotos con proyectores y en esa época estaba padrísimo, ¿eh? Yo tenía uno de esos. We mis saw papás. pictures through projectors, which was great. Y luego traje algunas cosas que encontré por aquí en mi casa y así, ¿no? Tomamos fotos con estas cámaras. And we used to take pictures with these cameras. Algo que nunca entenderán ahora es que solo tenías 24 fotos para tomar. Es una cosa terrible. And something that no one will understand nowadays is you only had 20 pictures. It was a terrible thing. Teníamos enciclopedias, esto es un cachito, pero así, ¿no? We had 20,000 libros. we had 20,000 books of encyclopedias, Y tuvimos, mira esto que me encontré. and we also had. Ni lo limpié para que vean que es viejo. I didn't even clean it off because it's still dusty for you. No es una grabadora, yo pensé que era una grabadora de cassettes. I thought it was like a cassette radio. Es una tele, es un reproductor de DVDs. You put a DVD here and it has a little TV screen in the Pones front. el DVD aquí y ves acá la película. So you would put the DVD and watch the movie. Ah, ya es todo lo que tengo. Acá traigo unos disquetes, mira. Estos, sí. And we have the floppy disks. O sea, esa época fue buena, pero ya pasó. No hay dónde meter estas cosas ya. So these things in the past were good, but we are living in a new age. Y a mí me encanta pensar en el futuro. Mi casa es toda tecnológica. Tú le hablas y se prenden las luces y hasta hace que llueva.
So we should focus on the future. I'm so excited about the future because it's all hooked up with electronics and it even speaks to Si me. no me creen, vayan allá a mi casa con unos tacos y se las enseño. And you're welcome to come to my house to witness this with some tacos. Y en el futuro dicen todavía que vienen cosas como computación cuántica que no entendemos nadie. And it is even said that in the future we're going to see some quantum computers, which we don't even understand it. Ya hay autos y taxis que se manejan solos y puedes andar ahí, ¿no? En San Francisco ya hay toda una compañía. There are cars and taxis that drive themselves. Y lo que viene, robots en tu casa para hacer el mandado. And even robots for your home to do the things we don't want to do sometimes. El futuro va a estar alucinante, And the future is going to be pretty great. pero el perdón permanente de tus pecados es todavía una mejor noticia que todo eso. But the forgiveness for our sins is even better news for the future than all of this. Y a futuro en Cristo tenemos una esperanza gloriosa de que cuando Él regrese todo va a ser maravilloso. And we have this great hope of the future in Christ that everything will be marvelous. Así que como cristianos tenemos que estar pensando no en el antiguo pacto de hace 2000 años, queriendo hacernos judíos otra vez, So as Christians, we don't have to think about the old covenant like the Jewish were. pero ni siquiera en tus pasados de hace 10 años, hace 20 años, de decir, yo era así, era así, y cómo anhelo aquello, cómo Dios me rescató de eso de hace 20 años. Or even thinking about your own past from 10 or 20 years and thinking of that past self of yourself. O sea, fue bueno, pero ya pasó. Meaning it could have been good, but it's already in the past. Todo esto fue bueno, pero ya no es. All of this that I showed you here was good, but it's no longer used. Como hijos de Dios, ahora nuestra mirada, nuestra expectativa debe estar en decir, Jesús ya viene. As children of God, our focus should be on Christ saying his return is Y coming. por eso Apocalipsis dice, Jesús ya ven, o sea, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. And that's why in Revelation we read for the Lord to come. Entonces te animo a que llenes tu corazón, tu mente, tu vida entera con la conciencia de que Cristo viene en cualquier momento y vivas para eso. So I want you to take that perspective of living for the future that Christ is coming soon. Porque en ese momento en el que Él aparezca en las nubes, Because in that moment when he shows up on those clouds, entonces se va a completar este segundo pacto y ya vamos a entrar a un nuevo mundo en el que ya no va a haber necesidad de pactos. this second covenant will be fulfilled and we will enter a new covenant where no more covenants will be Porque estos needed. pactos son para perdonar o posponer el pecado. Because these covenants are put in place to forgive our sin. Pero cuando Cristo regrese, nunca más vas a tener que preocuparte por pecar o por regarla, por caer. Al contrario. And when Christ returns, we won't have to worry about these covenants or our sins at all. 'Cause Entonces, mientras vivamos en esta última parte de este segundo pacto, lo vivimos con la mirada puesta en lo que viene. And as we're living now today in this new covenant, we have to focus our eyes on what's to come with Christ. Amén. Amen? Estas son pues nuestras buenas noticias sobre comparar y escoger. Escoge qué pacto quieres. And this is our good news about comparing and choosing. Si tú estás aquí por primera vez o no te consideras cristiano, quiero hacerte una pregunta importante. And if you are here for the first time and maybe don't consider yourself a Christian, I want to ask you an important question. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question will be up on the screen if you have been born again. Nacer de nuevo significa que tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados. And being born again means that you recognize that you're a sinner and you say the Lord is your Lord and Savior and repent from your sin. Nacer de nuevo es la forma en la que tú aceptas este segundo pacto o contrato de Dios y tú dices, sí, sí lo quiero. And being born again means you accept that new covenant that you are wanting. Y significa que todos los pecados que tú tenías son borrados y lavados y tú tienes entrada al reino de Dios. And it means that all of your sins are forgiven and erased and you can enter the kingdom of heaven. Sabemos esto porque está en la Biblia. En Juan 3:3 Jesús estaba hablando con una persona religiosa y le dijo precisamente esto. And we see this in the Bible in John 3:3, where he's speaking to someone, or Nicodemus in the Bible, and he tells him just this, El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
that if you're not born again, you cannot enter the kingdom of God. Entonces hoy esto es una invitación para ti And so today, this is an invitation for you a nacer de nuevo y aceptar este segundo pacto que Dios quiere hacer contigo. to be born again today and accept this new covenant that God has for you. Entonces, podemos cerrar todos nuestros ojos para no distraernos, para orar si tú ya naciste de nuevo. Could we all close our eyes for a moment to just pray if you have already been born again? Y quisiera pedirle a todo aquel que sabe que no ha nacido de nuevo, pero que hoy quiere hacerlo, And I want to ask those that have not been born again, but maybe are thinking to do so today, que hoy quieres firmar este contrato con Dios o aceptarlo, and maybe today you want to accept that covenant with God, aceptar esos términos de Dios, accept those terms from God, que son arrepiéntete y pon tu fe en Jesús. to repent from our sins and put our faith in Jesus. Tú lo quieres hacer, levanta tu mano. If you want to do that today and be born again, raise your hand. Y queremos ayudarte y guiarte en una oración. We want to help you and guide you in prayer. ¿Habrá alguien en este lugar? Is there anybody in this place today? Eso también es para quienes nos vean por internet. Obviamente no podemos verte nosotros, pero por favor mándanos un mensaje y nos ponemos en contacto. And this also goes for those watching online. If you want to be born again today, send us a message and we will get in contact with you.